¿Qué pasa, Puerto Rico? Buenas noches, ¿cómo están? Es su amiga Roxana Soto Aguilú, la licenciada Roxana Soto Aguilú, la abogada motorizada, la senadora por acumulación del Partido Nuevo Progresista, haciendo estos buenas noches motorizados que los he titulado Migración, la palabra que está en boga. Y vamos a hablar un poco hoy sobre quizás el corolario o el mosaico de cómo muchos de nosotros nos sentimos. Recuerden que cuando uno no tiene posición de liderato dentro del Senado, como yo, que no tengo ninguna, pues siempre lo que voy a tener disponible son, cada vez que se abren los trabajos, 5 minutos de un turno inicial. Y en esos 5 minutos que uno tiene tema libre, pues uno aprovecha para hablar de las cosas que desea y uno aprovecha también para hablar de las cosas que le interesan. Así que agua de coco para todo el mundo. Estoy acabando de llegar ahora mismo del Capitolio, pero no voy a perder la oportunidad de hablar, de ilustrar, de expresarme, de convocar. ¿Y por qué quiero convocar? Porque quiero convocar a la conciencia. A la conciencia. No hay cosa de mayor desfachatez que sacar balón político del dolor humano. Del dolor humano. Cuando yo veo camarógrafos y periodistas que se meten en un restaurante a entrevistar a personas que han sido intervenidas por Homeland Security, pero que tenían papeles, que no los dejaban buscar sus papeles migratorios a su casa, eso es una desfachatez de sacar noticias y rating con el dolor ajeno. Estos buenas noches motorizados yo los voy a desdoblar en 2 secciones. La sección humana y la sección legal. Y voy a comenzar con la sección legal. Todo Estado soberano, llámele Confederación de Estados, llámele Federación de Estados, llámele República, tiene una autonomía para defender sus fronteras, para defenderlas por aire, mar y tierra, para establecer y delimitar de qué forma y manera la gente que no sea ciudadano o nacional de ese Estado soberano puede transcurrir. Bajo la Constitución Federal de los Estados Unidos, a pesar de que no se reconoce taxativamente, que usted lo puede encontrar por escrito, no se reconoce el derecho a la vida. En la Constitución de los Estados Unidos no se reconoce literalmente escrito un derecho fundamental, el derecho a la vida. Sin embargo, dentro de lo que es el derecho constitucional a la libertad, se reconoce la libertad de movimiento, que es la libertad del viajero. Si tú tienes pasaporte norteamericano, tú puedes hacer ¿qué? Moverte con unas protecciones o con una preferencia si tienes pasaporte norteamericano en diferentes estados soberanos, incluyendo, por ejemplo, cuando llegan los llamamientos de evacuaciones que hay que hacer porque han cesado los tiempos de paz. Usted puede ver que dependiendo del pasaporte que usted tenga, usted tiene primacía para salir en carácter de emergencia o no. Pero de igual forma también, a mí me parece que estamos minimizando demasiado en Puerto Rico el tema que tiene que ver con las intervenciones de ICE. ICE, te amo mucho, Yoli. No me he comunicado, pero te tengo al pendiente. Te tengo al pendiente. A ti y a Mari, no se crean. ICE es la agencia federal que tiene jurisdicción para atender en todos los estados y los territorios todo lo que tiene que ver con tráfico humano. Con todo lo que tiene que ver con explotación y tráfico humano en niños, adultos y envejecientes. Sin embargo, se criminaliza a ICE porque hay unos visuales de unas intervenciones, porque se habla que ahora hay un memorando de entendimiento con unas cuotas de detenciones diariamente en Puerto Rico de al menos 75 personas.
que ahora los funcionarios federales de ICE hacen intervenciones para pedir documentación migratoria a las personas. Y muchas personas criminalizan eso. Y yo lo que le digo a la gente es que tenemos que tener cuidado. Porque el llamamiento no viene por una orden presidencial. Viene porque bajo el Código de Regulación Federal de los Estados Unidos hay un capítulo completo creado, redactado y aprobado por el Congreso de los Estados Unidos bajo la autoridad que tiene de poderes plenarios para establecer las políticas públicas migratorias. Parte de los poderes delegados taxativos reconocidos en la Constitución de los Estados Unidos para el poder legislativo está el poder de regular todo asunto migratorio. No es del presidente, mamá bendición, acabo de llegar, es del Congreso de los Estados Unidos. Mientras eso esté vigente, el Congreso de los Estados Unidos mantiene vigente que tiene autoridad sobre cualquier planteamiento migratorio y quien ejecuta la política pública de los asuntos migratorios es la Casa Blanca. Tenemos un cambio de presidente y el presidente entiende que ha existido un llamamiento a nivel electoral porque dentro de los estados, más allá de hacer un reconocimiento de mano de obra, hay un reconocimiento de incidentes de violencia que cuando las personas son capturadas o identificadas, son personas que su estatus migratorio no está definido. O que estás con un visado, o que estás con un green card, o que estás bajo un trámite de asilo político, o que estás en un trámite de un asilo bajo parole. Pero a la hora de la verdad, existen diferentes modalidades de cómo tú puedes solicitar ingreso a territorio norteamericano. Y quien único tiene la facultad para trabajar el asunto a nivel del Poder Ejecutivo de ejecutar política migratoria es la Casa Blanca a través de las agencias federales como Homeland Security y ICE. Y a mí lo que me sorprende es que muchas personas criminalicen una función que se hace diariamente. De hecho, incluso ICE interviene con aduana federal en muchísimas ocasiones para las intervenciones que se hacen en alta mar o en leguas costeras de Puerto Rico con la DEA para asuntos que tienen que ver sobre tráfico de sustancias controladas, con el tráfico de especies exóticas de animales. La policía de Puerto Rico en muchas ocasiones tiene acuerdos colaborativos para hacer task force, que son equipos de trabajo para compartir inteligencia para cuando se tiene high alert de personas los más buscados. Cuando se tienen casos de alto perfil que hay que compartir o levantar inteligencia, vigilancia, para trabajar el tema de crimen organizado, entre otros. Por lo tanto, a mí me parece que en la medida que nosotros no entendamos el alcance de las funciones de las agencias del orden público, que a la misma vez trabajan de forma paralela con el gobierno de Puerto Rico, no podemos estar criminalizando el desempeño que ellos realizan bajo facultad de ley. Sin embargo, cuando miramos el otro aspecto que no es el legal, que es el factor humano, aquí nadie está delatando a inmigrantes indocumentados. Aquí nadie está llevando a las autoridades personas que tienen estatus migratorios no definidos. Porque cuando usted le quiere dar un plato de comida a alguien, cuando usted le quiere dar una oportunidad de ayuda a alguien o un socorro médico, usted no está preguntando, mira, ¿cuál es tu estatus migratorio? Uno de buena voluntad ora por ti, te doy un plato de comida, te saludo, te doy una oportunidad de trabajos de chiripa, porque así somos aquí. Lo que yo no estoy de acuerdo es que la gente minimice la labor de una agencia de seguridad federal, cuando en muchas ocasiones incluso, además de inteligencia, comparten equipo, oportunidades de adiestramiento para fortalecer a la policía de Puerto Rico. Esto no tiene que ver solamente con la comunidad dominicana. Ayer, por ejemplo, de madrugada, se estaba expresando la presidenta de Honduras para criminalizar
que ella no iba a estar aceptando aviones norteamericanos militares que llegaran con deportados, porque en Honduras siempre han existido enclaves militares, bases militares de Estados Unidos que no pagan, que no le pagan renta o dividendos al Estado. Pero miren, los tuvo que aceptar. Colombia, ayer se enviaron 2 aviones con 160 personas deportados después que le habían dado el clearance de pista a los aviones norteamericanos. El gobierno de Colombia determinó que no les iba a dar acceso a que aterrizaran en pista. 45 minutos más tarde, después de unas expresiones públicas del presidente de Colombia, se expresó Casablanca y dejaron entrar los aviones y las personas ya fueron repatriadas. Ayer también habló la presidenta de México y dijo que no iban a permitir que llegaran aviones norteamericanos repatriando mexicanos. Los tuvieron que aceptar. Porque el problema no está en las repatriaciones. También usted se tiene que cuestionar por qué esos países no tienen mejores condiciones para que sus nacionales simplemente decidan no salir y echar raíces en sus propios países. Y eso no es xenofobia. Eso es una gota del saber de reflexión que yo te quiero dejar hoy. Si a mí me consta por qué muchas personas migran, la pregunta es por qué los propios líderes de esos estados autónomos independientes no miran hacia adentro y dicen cómo yo puedo mejorar la calidad de vida en mi estado soberano para que mis nacionales no migren. Y de igual forma también tenemos que mirar la importancia que tiene el que somos ciudadanos norteamericanos. Porque a fin de cuentas, todo el mundo por lo que lucha es por obtener la ciudadanía norteamericana. Porque es el único estatus migratorio permanente que te da unas garantías de protección ante las agencias de seguridad y las agencias administrativas de servicios de beneficencia y ayuda social. Por eso es que siempre alguien como yo te va a decir que el estatus está en issue. Porque el día menos pensado, de un mero plumazo, podríamos perder derechos adquiridos que tenemos por ciudadanía. Por ejemplo, la propia Constitución de los Estados Unidos no reconoce, para que usted lo sepa, no reconoce que usted adquiere el derecho a ser ciudadano norteamericano porque uno de sus padres o ambos de sus padres hayan sido ciudadanos americanos. Por eso es que tienen que tener cuidado de cuál es el llamamiento que hacen de menospreciar su ciudadanía americana. Porque dentro de las órdenes ejecutivas ahora está que si usted nace en suelo norteamericano, pero que sus padres son migrantes y tienen una condición migratoria no definida, tú no adquieres por nacimiento en suelo norteamericano ciudadanía americana. No la adquieres. Y esto es algo que yo no puedo discutir en 5 minutos de turno en el hemiciclo. Yo necesito que usted me entienda. Y que no podemos estar constantemente justificando nuestro pensamiento al margen de la ley, porque si no, entonces no tendríamos un orden social. Si no, no habría necesidad de tener Estado, de tener estructura gubernamental. Si lo que quisiéramos tener entonces es una anarquía. Por eso es que mi llamamiento hoy fue a que todos los consulados que están aquí en Puerto Rico, que tienen identificados, porque los tienen, a sus nacionales, abran las compuertas
del adiestramiento, de la orientación, para que puedan comenzar a hacer una transición ordenada de lo que es solicitar, ya sea asilo humanitario, asilo político, pedir un visado. Pero hay que seguir un orden. Nosotros no podemos inventarnos a nuestra querencia las reglas migratorias. Eso no funciona así. Y esto no significa que uno sea indolente, esto no significa que uno no se preocupe, esto no significa que uno realmente no tenga sentimiento. Hoy, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Hoy el Partido Independentista radicó una medida que fue derrotada, donde exigían un rechazo enérgico del Senado como cuerpo contra las políticas migratorias de Donald Trump mediante sus órdenes ejecutivas, porque no se le permitía ahora a las iglesias, a los hospitales, ¿verdad?, dar ayuda a los migrantes. Pues creo que tenemos que tener cuidado ahí, porque las iglesias, para brindar ayuda humanitaria, no le preguntan a la gente su estatus migratorio. Las iglesias hacen movilizaciones en las comunidades para llevar comida, para llevar ropa, para llevar palabras de aliento, para moverse para ayudar a alguien impedido. Y no preguntan cuál es el estatus migratorio. Cuando la gente va al confesorio o va a un momento de conversación para guía pastoral, los pastores y los sacerdotes no preguntan cuál es tu estatus migratorio para ver cómo yo puedo hablarte de Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando desde la legislatura se quiere trastocar a las iglesias. O cuando se habla, por ejemplo, que más allá de las iglesias, que la gente en nuestro diario vivir no dé colaboración humanitaria. Tenga cuidado. No estoy de acuerdo con que eso se utilice dentro del Senado para generar política pública o mandar mensajes políticos. Porque eso es oportunismo. Eso es oportunismo. Cuando se fundó el Partido Nuevo Progresista, para que ustedes tengan una idea, había una facción del Partido Nuevo Progresista que era un comité de trabajo que lo que se dedicaba era a orientar sobre los pasos bajo la política migratoria vigente federal de cómo la gente podía trabajar a nivel de papelería, obtener su ciudadanía. Y fue el único partido político en Puerto Rico que tenía esas iniciativas civiles dentro de sus actividades partidistas. Y eso fue gracias a Ferré. Ya quizás no se hace con el nivel de envergadura que se hacía hace más de 64 años atrás, pero créanme, se hacía. Pero esto no se trata de que nos pongamos a discutir entre nacionales versus migrantes, que es la palabra en boga ahora. Lo que pasa es que todos tenemos que entender también que el gobierno federal de los Estados Unidos se le hizo un reclamo electoral por los altos niveles de violencia, ataques terroristas que también han recibido a nivel doméstico. Así que ellos pueden tomar las medidas agresivas que entiendan necesario en política migratoria y nosotros no podemos hacer nada al respecto. No podemos hacer nada al respecto porque nosotros no somos un Estado soberano y no somos un Estado independiente que no nos aplique o nos cobije en las regulaciones federales en materia migratoria. Pero siempre ha sido así. Por eso yo les digo a todos ustedes, sé que son días difíciles,
Pero tengamos fe de que no podemos perder el norte de ser civilizados. Porque en la medida que veamos que incluso existiendo un andamiaje legal y agencias del orden público, vamos a omitir de la ecuación de nuestra reflexión lo que es el debido proceso de ley, entonces estamos equivocados. Y eso fue como parte de una locución que yo hice hoy en el caucus del PNP. El mero hecho que arresten a una persona por parte de ICE o un miembro de Homeland Security, eso no significa que la persona inmediatamente, porque la montan en una guagua, va directo a un aeropuerto y la van a montar en un avión y la van a deportar. Porque hay regulaciones de cómo hacer un proceso de discernimiento para poder primero clarificar el estatus migratorio y la identificación de esa persona. Y si resulta ser que esa persona, su estatus migratorio está aclarado, esa persona la dejan en libertad, como eso también ocurrió. Y si resulta ser que la persona, aún teniendo un estatus migratorio claro, aparece en la lista de personas que ha cometido delito, también será procesado tal cual. Que es lo mismo que usted esperaría por parte de la policía de Puerto Rico si alguien, no importa que sea migrante, comete un delito en su presencia o usted tiene conocimiento que cometió delito, usted espera que la policía intervenga con esa persona, ¿verdad que sí? Bombi, le pregunto a usted, si usted tiene la anticipación o la expectativa que los funcionarios del orden público a nivel estatal van a intervenir para efectos investigativos, para efectos de descartar que esa persona, que a todas luces puede tener unos visos de comisión de delito o de sospechoso o de tarjeta de identificación o de investigación, tenemos que descartarlo. Por eso les digo, no pongamos en boga, que es en moda, el tema de migración o la palabra migración, porque es mucho más profunda y tiene muchísimas más ramificaciones. Y eso para mí también es importante que usted conozca mi opinión. Particularmente porque yo soy nieta de un inmigrante mexicano. Que como dije hoy en el hemiciclo, mi abuelo nació en el Distrito Federal de México. La ciudadanía que tenía era de los Estados Unidos mexicanos. Salió a trabajar en los campos de caña de azúcar a Brasil. Y él fue a la embajada de los Estados Unidos a Brasil porque él quería llegar a Puerto Rico y él comenzó desde Brasil a hacer las gestiones de solicitar visado para entrar a Puerto Rico. Y siguió trabajando los campos de caña de azúcar en Brasil hasta que luego logró llegar a Puerto Rico. Y cuando llega a Puerto Rico, entonces es cuando logra años más tarde la naturalización y se hace ciudadano americano. Pero él tuvo que pasar por un proceso, y un proceso que muchas personas tampoco quieren darse la oportunidad de hacer el trámite tal cual como existe. Y si no estamos dispuestos a hacer el trámite, pues entonces también nosotros estamos provocando que no sigamos, que no nos apeguemos al espíritu de la ley. Y la compasión no tiene estatus migratorio. La humanidad no tiene estatus migratorio. Pero para que exista un orden social, tenemos, créanme, que ceñirnos por el procedimiento, porque ese es el procedimiento. Por eso es que estoy haciendo estos buenas noches motorizados. Porque en 5 minutos no lo iba a poder explicar. Así que déjame en los comentarios de qué pueblo, ciudad o estado me estás viendo. Si te ha agradado el contenido de estas buenas noches motorizados. Mañana seguimos trabajando con el mismo ahínco, con la misma felicidad. Y hoy me siento muy feliz de que
los electores en Puerto Rico me hayan dado esa oportunidad de irles a servir desde el Senado de Puerto Rico. En el día de ayer finalmente se vació mi oficina. Esta semana se hacen los últimos desmontes de unos equipos y ya finalmente puedo entrar de lleno, ya a concentrarme en mis asuntos del Senado. Los quiero muchísimo. También quiero decirles a ustedes que ya para el mes de febrero, puede ser a mediados, voy a comenzar a hacer mis visitas por los municipios de Puerto Rico. Así que le hago un llamado a todos los líderes de barrio, a todos los líderes comunitarios, a todas las organizaciones de base de fe, a todas las organizaciones sin fines de lucro, también a todas las asociaciones y organizaciones de asambleístas municipales. Si usted desea que yo acuda a su comunidad o a su municipio, envíeme un correo electrónico con toda su información a risotto@senado.pr.gov, porque voy a hacer un plan de trabajo de circuitos de visitas, coger varios pueblos, varias comunidades por día y poderme reunir con Pablo Pueblo y Pablo Hermano para hablar de las situaciones de sus comunidades y ver cómo los podemos ayudar. Sí voy a estar visitando a todos los alcaldes de Puerto Rico, pero quiero empezar primero por las comunidades, ¿ok? Así que escríbanme a risotto@senado.pr.gov. Hasta la próxima. Buenas noches y mucha agua de coco.